Hola, hola, yo soy Mariana y el día de hoy quiero contarte cómo logré agarrarle el truquito a mis calateas para mantenerlas bellas. Bienvenidos a un nuevo video, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subí un nuevo video. Las calateas, unas plantas hermosas con una variedad de colores inmensa, con un diseño en sus hojas espectaculares que llaman demasiado la atención, pero que pueden llegar a ser muy complicadas de cuidar para algunas personas. Y es que son unas plantas exigentes que necesitan de unos cuidados muy específicos. Yo tengo estas dos, esta que tengo por aquí se llama Calathea Warscewiczi, no sé si se aprecia en la cámara, pero es como aterciopelada. Es una belleza súper suavecita, el revés de su hoja es morado, miren qué belleza. Y por aquí tengo la Calathea Rosciopicta verde, no sé, no estoy muy clara si ese es su nombre científico, pero en internet la pueden encontrar con ese nombre. Ella fue mi primera calatea, por eso se ve un poquito pequeñita, porque la verdad perdió muchísimas hojas, se me quemaron muchísimas otras. Voy a ver si les consigo una foto de cuando la compré, era una planta mucho más grande y por eso les digo que me costó muchísimo agarrarles el truquito. Ellas vienen de una familia grande de plantas con una variedad bellísima. Yo estoy loca por tener muchas más calateas, pero por ahora solamente tengo a estas dos. Hay una que se llama Calathea ornata, que el fondo de su hoja es como un verde oscuro con unas rayitas rosadas, no, es una belleza. Hay otra que se llama Calathea crocata, que es la única calatea, por cierto, que he visto con flor, que la he visto floreada. Tengo entendido que ellas son súper complicadas de florecer cuando están en un sitio que no es su ambiente natural, por no decir que imposible. Pero esta que les digo, que es la crocata, tiene una flor bellísima que es así como anaranjada o amarilla, no, es espectacular. También está la Calathea macoyana, la Triostar, que también es con tonos rosados, no, hermosa. Estas plantas también son llamadas plantas de la oración o plantas que rezan, y es porque ellas tienen mucho movimiento durante todo el día. De hecho, hay unos timelapse en internet, los pueden buscar, que son con calateas más que todo, porque son plantas de verdad que se mueven muchísimo. Y esto tiene una razón de ser, esto no es así porque sí. Ellas durante el día bajan sus hojitas, es para absorber la humedad del ambiente, y durante la noche las ponen así, como hacia arriba, paraditas, porque es como sus horas de descanso. Ellas durante la noche no absorben humedad, entonces por eso pasan todo el día como que moviéndose. Obviamente el movimiento es súper lento y prácticamente ni nos damos cuenta, al menos que pases todo el día mirando la planta, pero es por esa razón. Ellas absorben la humedad que necesitan durante el día por sus mismas hojas, por eso es importante mantenerlas bien limpias, y durante la noche descansan y suben sus hojitas. Ok, uno de los aspectos que tienes que tener muy controlado en el ambiente donde tengas a tu calatea es la humedad ambiental. Ellas en su hábitat natural, que es la América tropical, viven en un ambiente muy húmedo. Entonces tú debes proporcionarle diariamente a tu calatea una humedad por lo menos de más del 70%. ¿Cómo logras esto si tú vives en una ciudad en donde el ambiente es muy seco? Que fue mi caso. Primero, no me basta con pulverizar a mi planta una o dos veces al día. Yo necesito mantenerle constante el nivel de humedad. ¿Para qué? Para que sus hojitas no se pongan marrones, para que no se quemen. Entonces, ¿cómo logras mantener la humedad ambiental? Yo por lo menos tengo estos platitos con arlitas y agua, y siempre procuro mantenerlos llenos de agua. Esta agüita se va a evaporar y le va a proporcionar humedad a tu planta. El ambiente donde tengo mis calateas siempre tiene por lo menos 3 platitos de agua con piedritas y agua. También puedes comprar un humidificador de agua. Yo no lo tengo y he logrado mantener a mi planta bien. Sé que necesita por lo menos un poco más de humedad, lo tengo clarísimo, pero por ahora no lo tengo. Otro truquito que es súper útil es meterla dentro de otra maceta con piedritas en el fondo y agua, para que
directamente esa agua se evapore y vaya a la parte de abajo de sus hojas. Por lo menos yo, que vivo en un ambiente súper seco, las pulverizo todas las mañanas. Por lo menos esta la tengo metida en este pote con piedritas en el fondo y agua. Y además les mantengo los platitos llenos con agua. Y con todo y esto, todavía pienso que es necesario comprarme un humidificador porque siento que les hace falta más humedad aún. Yo de verdad pienso que esto es lo más complicado de proporcionarles a las calateas cuando vives en una ciudad con un ambiente muy seco. En cuanto al riego, también es un punto muy importante porque ellas necesitan mantener su sustrato húmedo. Yo riego a mis calateas cuando noto que los 2 primeros centímetros del sustrato están secos. Por ejemplo, miren a esta, todavía yo les pongo el dedo y me sale tierra pegada en los dedos. Cuando yo noto que el sustrato está sueltecito por encima, voy y riego. Ahorita que estoy en una época del año en donde hace bastante fresco, que los días no son para nada calurosos, me toca regarla una vez a la semana. Pero durante el verano es muy seguro que vaya a cortar esos espacios de riego y me toca regarla 2 veces a la semana, aparte de mantenerle la humedad alta. Entonces, pulverizar todos los días y regar por lo menos 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de la época del año en la que estés, son muy importantes para tu planta. ¿Okay? Otra cosa que debes tener en cuenta es que la calidad del agua que uses debe ser buena. ¿Qué pasa? Que muchas aguas de chorro, que generalmente es con el agua que regamos a nuestras plantas, es muy pesada, viene con mucha cal, con muchos minerales que le hacen daño a las calateas y hacen que sus hojitas también empiecen a quemarse. Así la humedad ambiental de la planta sea alta. Si tú la riegas con un agua muy pesada, se te van a empezar a quemar las hojas también. Si la calidad del agua de tu casa tampoco es muy buena, puedes comprar agua potable, puedes regarla con agua de lluvia también, o también otra opción sería agua destilada. Sí, son muy exigentes. En cuanto al sustrato para tus calateas, debe ser un sustrato de buena calidad también, no puede ser cualquier sustrato, que drene muy bien. No les gusta mantener, como a la mayoría de las plantas, sus raíces encharcadas en agua, y esto lo logras con un muy buen drenaje en el sustrato. Yo te recomiendo comprar un sustrato que tenga buena referencia, que sea un sustrato bueno. No compres el sustrato más barato del mercado. Compra un sustrato que sepas, que tengas la certeza de que sea de buena calidad. Yo a esta la tengo en un sustrato universal, pero además le agregué humus de lombriz, un extra de perlita y de vermiculita. Desde que la planté aquí me he sacado 3 hojitas nuevas y ahorita tiene un crecimiento nuevo por aquí que se los voy a mostrar un poquito más de cerca. Ok, miren, aquí está el nuevo crecimiento que les estaba comentando y 2 nuevas hojitas que están por abrir. Ella todavía se está recuperando un poco de todo lo que sufrió. Estos huequitos que tiene por aquí fui yo misma, que cuando la hojita estaba todavía cerrada, le estaba cortando otras que tenía secas y sin querer pues corté. Si se fijan, todos los cortes están como que en la misma línea y fue porque la hojita todavía estaba cerrada. Miren el terciopelo de estas hojas. A veces es un poquito complicado mantenerlas totalmente limpias, sobre todo por la pelusa. Se nota muchísimo en la hoja. No hay problema en limpiarle las hojas a tu calatea con agua. No vayan a limpiar las hojitas con vinagre. Sé que hay muchos truquitos por ahí que dicen no, que limpies las hojitas de tus plantas con vinagre. Bueno, con las calateas no es muy recomendable porque son un poco delicadas y bueno, con vinagre pueden llegar a quemarse. Y esta que tengo por acá todavía no la he trasplantado. Veo que el sustrato es de muy buena calidad. No sé específicamente qué es lo que tiene el sustrato, pero se nota muchísimo que la planta está en un sustrato hecho a base de fibra de coco.
En cuanto al fertilizante para tus calateas, yo te recomiendo usar algo suave, algo que sea más bien orgánico, como el humus de lombriz, porque sus raíces son muy delicadas. Y si, mira, ya te das cuenta de que no tolera cualquier agua, que sus hojitas se van a quemar si usas un agua muy pesada, imagínate con el fertilizante. Yo no me arriesgaría, no usaría un fertilizante para plantas verdes, ni fertilizante universal, ni fertilizantes que vienen en bastoncitos. Yo aún no he fertilizado a mis calateas por primera vez, pero cuando lo haga, lo haré con humus de lombriz, que ya lo he usado en otras plantas, que veo que no les ha hecho mucho daño, y con mucha precaución. Pienso usar el humus de lombriz muy controladamente. Vale, se me ha olvidado comentarles sobre la luz que necesitan las calateas para vivir, y es que a ellas no les gusta el sol directo ni la luz muy brillante. Con que la tengan alejada de una ventana unos cuantos metros, ella va a estar contenta. No dejen que el sol les pegue nunca directamente a sus hojas, ¿ok? Como ven, son plantas complicadas, exigentes. He escuchado por ahí muchas personas que dicen que no son muy difíciles de cuidar. Para mí sí lo son. Me costó muchísimo agarrarles el truquito, pero no es imposible mantener a una calatea feliz en un ambiente seco. Tú mismo puedes modificar el ambiente en donde tienes a tu calatea para que ella esté feliz. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de mucho, que hayan aprendido y que ahora se les haga mucho más fácil cuidar y mantener felices a sus calateas. Recuerda suscribirte, compartir este video con alguna otra persona que sepas que se les haga muy difícil cuidar a estas plantas tan bellas. Coméntame si tienes alguna duda, alguna sugerencia, o si tienes alguna planta en tu casa de la que quisieras que hable. Nos vemos en el próximo video. Chao.